Buenas tardes para todos desde el Departamento de Medicina Interna. Entonces, hoy vamos a presentar este caso clínico de infección por HTLV1, enfoque sistémico a propósito de un caso. El encargado de la actividad es el doctor Juan José Pino, residente de primer año del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Adelante, Juan José. Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan José Pino Vélez. Yo soy residente de medicina interna de primer año y el día de hoy vengo a presentarles el siguiente caso y es un caso de una sospecha de infección por HTLV1-2, partiendo de un enfoque sistémico a propósito de un caso. Aprovecho pues para darle las gracias a los asesores, al doctor Iván Trompa, médico infectólogo, médico internista infectólogo, al doctor Julián Rondón, médico internista, y a la doctora Dionis Vallejo, médica neuróloga del Hospital Alma Mater. Listo, entonces el objetivo de esta charla es presentar un caso clínico de sospecha de infección por HTLV1-2. Adicionalmente a eso, reconocer la epidemiología de la enfermedad, principalmente de la infección local, la fisiopatología de la infección por HTLV1-2, las manifestaciones clínicas que nos deben hacer sospechar esta infección, y adicionalmente a eso, pues cómo hacemos el diagnóstico de la infección por HTLV1-2. Posteriormente a eso vamos a identificar algunas manifestaciones clínicas de este caso clínico que podrían considerarse atípicas o inusuales, y por último pues hacer una discusión sobre el manejo, sobre todo pues el impacto de la terapia esteroide en el paciente con mielopatía asociada a HTLV1-2. Entonces, como introducción, es importante pues destacar que el HTLV1 fue el primer retrovirus descrito en el año 1979. El caso índice fue un masculino de 29 años que tenía un diagnóstico de un linfoma de células T. 2 años después se describe el HTLV2 en un caso de un paciente con una tricoleucemia, y no fue hasta el año 2005 cuando se describieron el HTLV3 y 4, eso en el contexto de cazadores africanos que viven en Camerún, ¿sí? Este virus pertenece a la familia Retroviridae, género Delta virus, y al igual que el lentivirus, es decir, el género al que pertenece el VIH, tiene un comportamiento clínico similar en cuanto a que genera una infección que es crónica y que va a determinar un debilitamiento en el sistema inmune, predisponiendo a que estos pacientes tengan patologías infecciosas oportunistas. Adicionalmente a eso es importante destacar que aunque tiene un comportamiento clínico similar a los lentivirus, tiene un comportamiento in vitro que es diferencial, ya que a diferencia de los lentivirus que generan un efecto citopático a nivel de los linfocitos T, lo que genera el HTLV es una inmortalización de los linfocitos T, conllevando al riesgo de mitosis prolongada y la acumulación de mutaciones que podrían conllevar a la transformación maligna de estos linfocitos T. Como les dije, es una infección que clásicamente es crónica, asintomática. Sin embargo, podría cursar con complicaciones tanto inmunológicas como infecciosas, pero como vemos en la diapositiva, son complicaciones que son infrecuentes. Solamente están descritas que se presentan en el 2 al 5% de los pacientes infectados. Hablando de algunas generalidades sobre el virus está compuesto por una envoltura electrodensa y un núcleo electrodenso. Es un virus que es altamente conservado. Se ha descrito que la homología en cuanto a las características del genoma del HTLV1 y el HTLV2 es de alrededor del 65%, y cuando se evalúan los diferentes serotipos de HTLV1, están descritos alrededor de 7, hay una homología en el genoma viral de alrededor del 95 al 97%. Este genoma viral, este virus está compuesto, como vimos en la diapositiva, con una cápside. En la cápside vamos a encontrar algunas proteínas, como las glicoproteínas GP46 y GP21, que son importantes ya que son el mecanismo con el cual interactúa el virus con la membrana celular de superficie. Adicionalmente a eso, el genoma está conformado por unas regiones o unas repeticiones terminales largas, mejor, que están ubicadas tanto en los dos extremos del genoma viral y que son importantes porque van a encargarse de controlar la expresión genética. Este virus está conformado por algunos genes que van a codificar proteínas tanto estructurales como enzimáticas, dentro de los que destacan el gen GAC,
que va a producir las proteínas de la cápside, nucleocápside de la matriz, el gen PRO, que va a producir la proteasa, el gen POL, que va a producir la polimerasa, el M, que va a producir la envoltura, dada principalmente por la glicoproteína 46 y 21, y adicionalmente a eso tenemos una región PX que va a codificar unas proteínas virales accesorias que son muy importantes en la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, como vemos, el genoma del virus del HTLV está compuesto por dos cadenas de ARN monocatenarias, una con una distribución positiva y la otra con una negativa. Y en la región negativa encontramos una región llamada HBZ, que también tiene una importancia importante o una importancia esencial en la fisiopatología. Con respecto a algunas proteínas virales accesorias, tenemos la proteína TAX, la cual, al igual que la proteína TAT en el VIH, lo que va a favorecer es la transactivación de los linfocitos T, generando, una transactivación del virus, generando una mayor replicación viral, y al haber una mayor replicación viral va a haber una mayor estimulación de los linfocitos T, principalmente de los linfocitos T efectores, y una regulación a la baja de los linfocitos T reguladores, lo cual va a conllevar a un fenómeno proinflamatorio. Usualmente un fenómeno proinflamatorio TH1, dentro de la cual la citoquina predominante en la fisiopatología sería el interferón gamma. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a mayor síntesis o a mayor concentración de interferón gamma, hay mayor riesgo de que el paciente haga complicaciones o manifestaciones inusuales de la enfermedad, como es la mielopatía asociada al HTLV. Otra de las proteínas virales accesorias, como vemos, es la proteína REX. Esa proteína se va a ubicar a nivel del nucleolo de la célula huésped infectada, y lo que se va a encargar es de generar una estabilización del ARN mensajero en el proceso post-transcripcional. Y la otra proteína de importancia es la región HBZ, la cual se ha descrito que su principal mecanismo fisiopatológico es mediante la unión a algunos protooncogenes, lo cual va a generar una mayor replicación viral y adicionalmente a eso una mayor supervivencia de los linfocitos T infectados con una mayor mitosis, conllevando a la acumulación de algunas mutaciones que pueden predisponer a patologías neoplásicas. Acá vemos algo pues, somero del ciclo viral, que es algo muy característico, muy particular de los retrovirus. Acá con respecto a los receptores de este virus del HTLV, tenemos que los receptores descritos son el GLUT1, el heparansulfato y la neurofilina 1, por lo cual eso nos denota o nos demuestra que vamos a tener un compromiso celular extenso, es decir, van a haber múltiples células que van a estar predispuestas a infectarse por el virus HTLV. Sin embargo, lo que es clásicamente descrito es que el blanco celular del HTLV va a depender si es un HTLV1 o un HTLV2. El HTLV1, usualmente su blanco celular es el linfocito TCD4, mientras que el HTLV2, el blanco celular, son los linfocitos TCD8. Algo diferencial a los lentivirus es que el mecanismo principal de expansión viral en el HTLV es mediante la mitosis, y adicionalmente a eso se ha descrito un fenómeno de transmisión paracelular mediante una sinapsis entre diferentes linfocitos T, sobre todo linfocitos TCD4, un receptor que se une a algunos ligandos pues, de la superficie celular, entre el cual uno de los más descritos es el CCR4. Entonces, como vemos, al tener contacto la envoltura del virión con la membrana celular plasmática, lo que se va a generar es una pérdida de esa envoltura. Al perderse la envoltura, posteriormente a eso va a ingresar la cápside con el material genético. Posteriormente se pierde el material, la cápside, y queda el ARN monocatenario. Y ese ARN monocatenario va a sufrir la actividad de una transcriptasa inversa que va a generar una síntesis de ADN, el cual mediante la integrasa se va a acoplar al ADN de la célula del huésped y mediante una ARN polimerasa va a generar un proceso de transcripción, y ese proceso de transcripción va a ser favorecido por la estabilización por la molécula REX, como les dije previamente, y esa transcripción va a ir posteriormente a la ribosoma o al ribosoma de la célula
del huésped, generando una traducción de algunas proteínas virales, las cuales posteriormente a eso se pueden ensamblar y generar la infección de otras células mediante los mecanismos paracelulares que les describí previamente o mediante la división celular. Esto es importante tenerlo en cuenta y es cuál es la epidemiología local. Entonces, hay algunos estudios de seroprevalencia en nuestro país. Tenemos estudios de seroprevalencia en diferentes grupos poblacionales, en donantes de hemoderivados. Hay 2 estudios, uno en Cali y uno en Medellín, en el cual vemos que la seroprevalencia va desde un 0.05% a un 0.2%. En población general tenemos un estudio de seroprevalencia en Tumaco del 2.8% y ahí vemos algo que es llamativo, y es que probablemente hay unas zonas en la cual el nicho del virus es más frecuente o hay mayor circulación viral, y lo que se ha descrito es que estas zonas son del Caribe, ¿sí? Y por último vemos algunos estudios de seroprevalencia en población indígena que son altamente variables. Sin embargo, vemos que hay algunas poblaciones indígenas que tienen una mayor seroprevalencia. Y esto es esencial tenerlo en cuenta, ya que en el abordaje del caso clínico, uno de los factores de riesgo que tiene el paciente es haber tenido relaciones sexuales con personas de población indígena. Hay algo que es llamativo en cuanto a la epidemiología mundial, y es que se ha descrito que tenemos algunos patrones demográficos en cuanto a la prevalencia. Estos patrones demográficos están dados principalmente por 2 características sociodemográficas. Uno es la edad y el otro es el sexo, ¿sí? Entonces, en cuanto a la edad, vemos que a medida que las personas se hacen más añosas o adquieren años, se incrementa la seroprevalencia de la enfermedad. Esto hay algunas teorías en las cuales pues, destacan 2. Una es que a medida de que uno adquiere años, adquiere mayor posibilidad de infectarse, pero otra que es probablemente la más validada y la más estudiada es que hay probablemente un efecto de cohorte de nacimiento. Y es que las personas más adultas, probablemente cuando estaban en edades jóvenes, estaban expuestos a algunas condiciones más precarias que condicionaban una mayor infección por el virus. Y el otro patrón demográfico que vemos en la gráfica es que la seroprevalencia es mucho mayor en mujeres que en hombres, incluso se habla de una relación casi 4:1, y lo que se describe, o una de las teorías, es que probablemente la transmisión sexual en mujeres es más eficaz que en hombres. Con respecto a estudios de seroprevalencia a nivel mundial, se dice que alrededor del 5 a 10 millones de personas tienen evidencia de serología positiva para HTLV. Sin embargo, acá les hago un hincapié o algo importante tener en cuenta, y es que hay una preocupación en cuanto a los principales, a los autores que más escriben de HTLV, y es que creen que esta seroprevalencia está holgada o que o que en realidad no es la seroprevalencia real, ya que se ha demostrado que hay reactividad de los anticuerpos para el HTLV con la presencia de anticuerpos contra Plasmodium falciparum, lo cual indicaría que en zonas donde sea altamente endémico el Plasmodium falciparum, podemos encontrar falsos positivos en cuanto a la seroprevalencia. Con respecto a las vías de transmisión del virus del HTLV, se han descrito principalmente 3: la maternofilial, la sexual y la parenteral. La maternofilial, clásicamente, se han hablado de 3. Una es la transplacentaria, que no hay mucha evidencia, se cree que es poco frecuente o rara la transmisión transplacentaria. Posteriormente a eso sería la adquirida por el canal del parto, que también es muy rara, ¿sí? Y la más frecuente y la más descrita es la asociada a la lactancia materna. Eso lo que es que se genera una ingestión de linfocitos T infectados, perdón, los cuales van a interactuar con linfocitos T a nivel de las amígdalas palatinas y el tejido linfoide asociado a mucosas, conllevando a la potencial pues, infección de estos linfocitos regionales. Dentro de las otras vías de transmisión tendríamos la vía sexual, que está descrita tanto en hombres que tienen sexo con hombres como en heterosexuales. Hay algunos factores de riesgo que pueden incrementar el riesgo de transmisión tanto en la maternofiliar como en la sexual, como es a mayor contacto, sí, con la lactancia materna, con fluidos corporales, mayor es el riesgo de la infección, y adicionalmente a eso, entre mayor sea la carga viral, también va a ser mayor la posibilidad de infectarse. Dentro de los otros factores que han descrito en la transmisión sexual es la presencia de enfermedades de transmisión sexual, tanto ulcerosas como no ulcerosas, las cuales también incrementan la posibilidad de infección
por el virus del HTLV. Y por último tenemos la parenteral. En la parenteral tenemos clásicamente dos mecanismos de transmisión descritos, uno asociado a la aplicación de drogas endovenosas, esto más descrito en la infección por el HTLV2 que por el HTLV1, y la otra que incluso conllevó a algunas estrategias de salud pública, y es la transmisión del HTLV mediante hemoderivados o transfusiones sanguíneas. Lo que se ha descrito o lo que se sabe es que usualmente el riesgo de transmisión usualmente se da con transfusiones sanguíneas que tienen elementos formes. No está descrita la transmisión o el riesgo de infección con transfusiones o hemoderivados sin evidencia de elementos formes. Tal es el caso pues, del crioprecipitado o el plasma, o incluso pues, de glóbulos o hemoderivados pues, leucorreducidos. Y algunas de las estrategias que buscan limitar el riesgo de transmisión en la maternofilial es contraindicación pues, de la lactancia materna. Incluso pues, algunos autores plantean que en países de bajo desarrollo se podría permitir la lactancia, pero por lo menos en los primeros, o sea, limitarlo a los primeros 3 a 6 meses. Con respecto a la vía de transmisión sexual, una de las estrategias de prevención establecidas es el uso de métodos de barrera, y en cuanto a la parenteral, utilizar hemoderivados leucorreducidos o incluso que hayan tenido un almacenamiento previo frigorífico, lo cual disminuye pues la sobrevida de estos linfocitos T infectados. Entonces, empecemos con el caso clínico. El caso clínico es un masculino de 44 años, clase funcional 1. Él nació en Quibdó, vive entre Ibagué y Bogotá y trabaja en construcción. El motivo de consulta por el que ingresa a nuestra institución es que vengo con mucha tos. Y en cuanto a la enfermedad actual, tenemos un paciente con un cuadro clínico, un año de evolución, consistente en tos productiva, que en ocasiones será hemoptoica, asociada a una pérdida objetiva de 14 kilos en 3 meses, diaforesis nocturna y fiebre subjetiva. A la revisión por sistemas llamaba la atención la presencia de síntomas de vaciamiento y almacenamiento urinario, presencia de síntomas sensitivos tanto positivos como negativos dados por parestesias, disestesias y hipoestesias, dolor tanto en manos como en pies, predominantemente más en pies que en manos, y la sensación de debilidad más distal que proximal y más en miembros inferiores que en miembros superiores. Con respecto a los antecedentes de importancia del paciente, tenemos que ser un paciente que no tenía ningún antecedente de importancia a destacar. Acá es importante tener en cuenta que el paciente no había recibido transfusiones previamente. Y en cuanto a las características, al ingreso al servicio de urgencias, vemos que el paciente estaba ligeramente taquipnéico, con una saturación normal. Y en cuanto a las características o a los hallazgos al examen físico, les vengo a mostrar pues, lo positivo. Tenemos un paciente que a la auscultación se le encontró crépitos en ambas bases, hipocratismo digital, tenía una fuerza a nivel de los interóseos de miembro superior derecho 4/5, a nivel de los extensores del hallux de 3/5, una respuesta plantar extensora bilateral, una hiperreflexia a nivel patelar derecho con un aquiliano ausente bilateral, ausencia de reflejos cutáneo abdominales e hipoestesia en calcetín largo y guante. El paciente había estado hospitalizado previamente en otra institución de baja complejidad, en la cual, dado los síntomas respiratorios, habían considerado la posibilidad de una neumonía adquirida en la comunidad y habían iniciado manejo antibiótico de forma extrainstitucional con claritromicina y ceftriaxona. Sin embargo, pues dada la escasa mejoría del cuadro clínico, deciden remitir. Estos son los paraclínicos al ingreso al servicio de urgencias que traía de la institución remitente, en la cual pues dentro de los llamativos que teníamos una anemia normo-normo, sin alteración hidroelectrolítica, con una PCR ligeramente elevada, con una TSH marcadamente elevada, con paraclínicos, un VIH, tenía un VH y un BRL negativo, tenía un BK que se desconocía cuántos BKs le habían realizado pues, de forma institucional, pero reportaban como negativos, tenía un ecocardio que estaba completamente normal y una tomografía de tórax en la cual llamaba la atención un reporte de una consolidación subpleural del lóbulo medio del lóbulo inferior derecho, un patrón en árbol en gemación, unos nódulos cavitados de paredes gruesas subpleurales en língula y lóbulos inferiores. Al ingreso, entonces hasta acá teníamos un paciente con un síndrome constitucional asociado a síntomas respiratorios crónicos, con un síndrome anémico
normocítico, normocrómico. Adicionalmente a eso, con algunos síntomas B, síntomas sensitivos positivos y negativos, unos hallazgos clínicos sugestivos de un síndrome de motoneurona superior asociado a síntomas de vaciamiento y almacenamiento vesical. Al ingreso, lo valora medicina interna, solicita algunos paraclínicos para caracterizar la anemia. Teníamos una anemia que era normocítica, normocrómica, heterogénea, con un perfil carencial normal. Teníamos una LH en valores normales con una velocidad de sedimentación elevada. Adicionalmente a eso se le solicitó un citoquímico de orina en el cual encontrábamos una hematuria microscópica. Se le complementó el estudio de extensión con un perfil hepático en el cual encontrábamos una ligera aminotransaminaemia, y con una TSH normal se confirmó que probablemente el resultado extrainstitucional era probablemente un error, ¿sí? Adicionalmente a eso se le solicitó una ecografía renal que mostraba un aumento en la ecogenicidad renal, dado los síntomas sensitivos en miembros inferiores, y esta ligera aminotransaminaemia se complementa al estudio. Se piden unos hepatotropos en el cual se documenta un paciente que estaba en un estado portador inactivo con un antígeno positivo, un anticuerpo contra el antígeno de superficie negativo, con unos anticuerpos contra el core positivos, un antígeno E negativo y una carga viral de 2.2 logaritmo a la 10. El resto de paraclínicos infecciosos teníamos hepatitis C negativa, baciloscopias negativas, una PCR micobacteria tuberculosa en esputo negativa y un VH y un BRL negativo. En la electromiografía teníamos un paciente con una polineuropatía sensitivo-motor axonal, y dado los síntomas respiratorios crónicos, se le solicitó una fibrobroncoscopia y lavado broncoalveolar. En la fibrobroncoscopia llamaba la atención que en la descripción macroscópica el neumólogo hablaba de que a nivel de los lóbulos inferiores bilaterales se encontró mucopurulencia. En los estudios microbiológicos, en el FINARAI se le documentó una Haemophilus influenza con unos niveles pues, significativos de 10 a la 6, sin evidencia de genes de resistencia, y una citología en la cual tenía un predominio polimorfonuclear. Dados los síntomas sensitivos y que teníamos un paciente con una polineuropatía, se inició el estudio de su polineuropatía. Se le solicitó una electromiografía, una electroforesis, en la cual se le documentó una hipergamaglobulinemia policlonal, y se le solicitaron estudios inmunológicos, entre los cuales pues, destaca un factor reumatoide marcadamente positivo. Dado el hallazgo de ese Haemophilus influenza en la fibrobroncoscopia, se le inicia manejo antibiótico con ampicilina sulbactam y recibe 5 días de tratamiento antibiótico efectivo. Dado la presencia de una polineuropatía y unos hallazgos sugestivos de un síndrome de motoneurona superior, se solicita el concepto de neurología, quien solicita una electromiografía de miembro superior. Adicionalmente a eso solicita serología para HTLV en sangre. Entonces acá iba la primera pregunta en neurología. Sin embargo, tengo entendido pues que la doctora Dionis no está acá, pero ella me compartió la respuesta. Y la pregunta era, ¿qué manifestaciones clínicas y neurológicas deben hacernos incrementar la sospecha clínica de infección por HTLV que nos determinen solicitar estudios serológicos y si hay algún hallazgo semiológico altamente sugestivo? La respuesta de neurología es, teníamos un paciente con un síndrome de motoneurona superior que no tenía ningún riesgo o que no tenía factores de riesgo cardiovasculares y que adicionalmente provenía de una zona endémica, motivo por el cual a ellos estos hallazgos o estas características clínicas los llevó a solicitar la serología para el HTLV. Entonces vamos a empezar a hablar sobre las manifestaciones clínicas de la infección por el HTLV, haciendo hincapié primero en neuropatía asociada a HTLV. Entonces, la mielopatía asociada a HTLV se presenta en alrededor de el 1 al 4% de los pacientes con infección por HTLV. Es una enfermedad que es crónica, desmielinizante, progresiva. Usualmente afecta la médula y la sustancia blanca del sistema nervioso central. Es más frecuente en adultos, principalmente, usualmente en la cuarta década de la vida, con una relación hombre a mujer 4:1, es decir, más frecuente en las mujeres que en los hombres. Una relación mujer a hombre 4:1 usualmente se asocia a entre mayor carga viral, mayor riesgo de presentar la mielopatía asociada al HTLV. La característica clínica es que es de una evolución que es lenta, sutil, caracterizada por rigidez. Posteriormente a eso progresa espasticidad, que se puede asociar a debilidad de los miembros inferiores, lumbalgia, e incluso pues hay algunos reportes de casos en los cuales
se podría asociar incluso a síntomas de radiculopatía y síntomas de vaciamiento o almacenamientos urinarios, adicional a la posibilidad de generar impotencia sexual en hombres. El síndrome clínico es un síndrome de motoneurona superior característicamente, y algo importante es que el compromiso de miembros superiores es raro. Clásicamente tenemos un comportamiento clínico que es lento, es progresivo. Sin embargo, hasta un 20% de los pacientes pueden tener un comportamiento que puede decirse que es bizarro, y es con una progresión rápida o una progresión incluso más lenta de lo usual, por lo cual la presencia de que el paciente progrese rápidamente a una paraparesia no nos descartaría la sospecha diagnóstica. Clásicamente se han descrito tres mecanismos por los cuales se puede dar la mielopatía asociada al HTLV. Uno es un mecanismo autoinmune en el cual se cree que hay una reacción cruzada dada la presencia de anticuerpos que podrían generar destrucción de algunas células gliales. El otro mecanismo, que es el mecanismo citotóxico, en el cual se va a generar una infección de esas células gliales, y al generarse la infección de esas células gliales va a generar una reacción inmune a nivel del sistema nervioso central, generando una destrucción citotóxica y desmielinización. Y el último, y probablemente uno de los mecanismos más descritos, y es el daño circundante, en el cual van a pasar a través de la barrera hematoencefálica algunos linfocitos T, tanto CD4 como CD8 infectados, los cuales van a ser reconocidos por las células gliales y van a generar un estímulo antigénico con una secreción de citoquinas, principalmente caracterizado por una respuesta TH1. Con respecto al comportamiento clínico, como les dije, tenemos un gran número de pacientes que van a tener un comportamiento clínico como el que vemos en la gráfica azul, que es un comportamiento clínico que es lento y progresivo. Sin embargo, tenemos que hasta un 10 a un 20% de los pacientes van a tener un comportamiento que puede ser o muy lento o extremadamente rápido. Como les dije, se presenta en alrededor del 1 al 4% de los pacientes con infección por HTLV. Para el diagnóstico de mielopatía asociada a HTLV hay unos criterios establecidos por la OMS que son relativamente viejos, planteados en el año 89. Sin embargo, estos son uno de los criterios que están más validados y que son uno de los criterios que más referencian en los artículos, sobre todo de mielopatía asociada al HTLV, y son los criterios del grupo Belém, planteados por unos neurólogos de Brasil, en la cual definen tres grupos de pacientes. Es el paciente que tiene un diagnóstico definitivo, un diagnóstico probable o posible, y acá vemos que la característica que va a definir que un paciente entre en el grupo definitivo, probable o posible, son las características clínicas más que las características serológicas, porque la serología, tanto en el definitivo, en el probable o el posible, para el diagnóstico es la misma. Y algo que les llamó la atención, o que me gustaría llamarles la atención, es que siempre para hacer un diagnóstico de mielopatía asociada a HTLV debemos descartar otros diagnósticos más probables, por lo cual podríamos considerar que es un diagnóstico de exclusión. Y en cuanto a la clasificación, después de que establecemos el diagnóstico de mielopatía asociada al HTLV, debemos realizar una clasificación entre el paciente que tiene una progresión rápida, una lenta o una progresión muy lenta, y esto se basa principalmente en el deterioro clínico, principalmente el deterioro motor, el cual lo objetivizan mediante una escala, que es la escala de OSAMI. Más adelante la miraremos y la discutiremos. Con respecto a las características inmunológicas, la resonancia puede ser desde normal o mostrar algo de atrofia medular, en la cual el compromiso más frecuente es el compromiso dorsal, y a nivel del sistema nervioso central, pues, específicamente a nivel encefálico, podríamos encontrar lesiones cerebrales inespecíficas que están usualmente distribuidas en la región subcortical o periventricular. Otra de las características importantes en cuanto al compromiso neurológico es que alrededor del 30% de los pacientes con HTLV tienen polineuropatía, y dentro de la polineuropatía, esta es incluso más frecuente si el paciente tiene mielopatía asociada a HTLV, y la más frecuentemente descrita la polineuropatía sensitivo-motora, hasta en un 77% según esta serie de casos. Como vemos, el HTLV genera unas manifestaciones que uno podría considerar que
dentro del armamentario de las sospechas diagnósticas tenemos manifestaciones neurológicas. Sin embargo, hay otras condiciones que son importantes tener en cuenta que pueden asociarse al HTLV. Entonces vamos a hablar algunas cosas de estas. Entonces tenemos la dermatitis infecciosa. Esta dermatitis infecciosa asociada a HTLV, la primera vez que fue descrita fue en Colombia. Es usualmente un síndrome más frecuente en la infancia. Se caracterizan por la presencia de un eczema de localización en cuero cabelludo, en la región posauricular, cara, axilas e ingles, que tiende a sobreinfectarse por cocos gram positivos, sobre todo Staphylococcus aureus y Streptococcus. Otras condiciones que se han descrito es la miopatía inflamatoria, en la cual podemos encontrar hallazgos imagenológicos en las resonancias sugestivas, incluso de miositis. Otra de las condiciones descritas es la uveitis, usualmente más frecuente en mujeres menores de 50 años. Hasta el 50% de los pacientes pueden tener uveitis bilateral, y el mecanismo fisiopatológico usualmente está dado por tres explicaciones. Una es por la presencia de infecciones oportunistas, otra es por la presencia de infiltración neoplásica, sobre todo en pacientes que tienen leucemia, linfoma por células T. La otra descrita es en el contexto del paciente que tiene un síndrome de Sjögren secundario a HTLV, pueden hacer uveitis o incluso la presencia de algunas alteraciones vasculares, sobre todo vasculitis retiniana. Usualmente estos pacientes con uveitis asociada a HTLV tienen una buena respuesta clínica a los esteroides tópicos como sistémicos. Algo llamativo es que también hay reportes, incluso hay una serie japonesa de HTLV asociado a PTI, y usualmente son pacientes que tienen pobre respuesta a esteroides. Incluso en esa serie de casos, todos los pacientes tuvieron que ser llevados a esplenectomía. Dentro de las otras condiciones tenemos infecciones parasitarias. Dentro de las más descritas tenemos infección por estrongiloides. Adicionalmente a eso, infección por escabiosis o Sarcoptes scabiei, sobre todo pues la sarna noruega, lo cual pues plantea un posible efecto inmunosupresor del HTLV. Tenemos algunas alteraciones hematológicas descritas en los pacientes con diagnóstico de HTLV, entre los que más destacan o las que más describen es la anemia y la linfopenia. También hay descrito casos de artropatía que son característicamente inflamatorios con compromiso de tanto grandes como medianas articulaciones. Hay descritos casos de síndrome de Sjögren, en las cuales los pacientes pueden debutar con síntomas glandulares o extraglandulares. Dentro de las extraglandulares, lo más frecuente es la enfermedad pulmonar intersticial difusa y el fenómeno de Raynaud, usualmente más descrito en pacientes con HTLV y mielopatía asociada al HTLV. También se cree que la infección por HTLV predispone a que el paciente tenga mayor riesgo de tener infecciones por tuberculosis y que sean infecciones usualmente extrapulmonares. Hay reportes de trastornos tiroideos, tanto hipo como hipertiroidismo, enfermedad de Behçet y el compromiso pulmonar, que los vamos a describir más adelante. Acá vamos en la evolución del paciente. Neurología le solicitó una electromiografía de miembros superiores en la cual se le encontró una polineuropatía sensitivo-axonal. Acá vemos el resultado del ELISA. El ELISA que estamos haciendo en el alma mater es una quimioluminiscencia de Abbott, que más adelante vamos a ver que está validada incluso en nuestro país, el cual fue positivo, ¿sí? Tenía una serología positiva para HTLV. Adicionalmente a eso tenía unas lesiones ictiósicas, sobre todo a nivel interdigital, en la región de la cara y retroauriculares, motivo por el que solicitó valoración por dermatología, quien hizo diagnóstico de escabiosis, inició manejo con ivermectina y se le realizó una punción lumbar y una resonancia. En la resonancia fue completamente normal y la punción lumbar vemos que no tenía hiperproteinorraquia, no tenía consumo de la glucosa y adicionalmente a eso no había evidencia de pleocitosis. Sin embargo, tenía unas bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo positivos. Se le solicitó en la punción lumbar ELISA para el HTLV, el cual fue positivo, como lo vamos a ver más adelante, y dado que al ingreso se había descrito una sospecha de una esplenomegalia en una ecografía de abdomen, se solicitó una tomografía de abdomen simple y contrastada para verificar la presencia o ausencia de esplenomegalia. Sin embargo, en esa tomografía no se encontró esplenomegalia, pero sí vemos que el compromiso parenquimatoso pulmonar
aunque no es el estudio de elección, tenía algunas diferencias con respecto a la tomografía extrainstitucional, en la cual encontrábamos ya bronquiectasias, engrosamiento intersticial y unos micronódulos centrilobulillares. Este se le ELISA en el líquido cefalorraquídeo del paciente, lo cual, como vemos, fue positivo. Basado en las bandas oligoclonales y el ELISA positivo, diríamos que tendríamos, más adelante esta diapositiva, tendríamos un valor predictivo positivo para diagnóstico de mielopatía asociada a HTLV de un 89%, y acá vemos la citometría que se realizó en líquido cefalorraquídeo, la cual, como vemos, fue normal, no se detectó ningún compromiso de leucemia aguda, linfoma B o T, ni unas neoplasias de células plasmáticas a nivel del líquido cefalorraquídeo. Posteriormente a eso, dado que el paciente tenía, además de la anemia, una linfopenia, se le solicitó un aspirado y biopsia de médula ósea, en la cual se le solicitó un mielograma que mostraba un componente linfoide T reactivo, se le solicitó un cariotipo que fue normal y una citometría que más adelante le va a mostrar, pero que les digo pues de forma temprana, es que mostró unos linfocitos TCD4 con un inmunofenotipo aberrante del 0.22%. Dado una recomendación de patología, se complementó el estudio de hepatotropos, se le solicitó una serología para hepatitis B, D, delta, el cual fue positivo con un antígeno negativo, lo cual nos hablaba de una infección crónica, y se le solicitó una nueva imagen del tórax en la cual se le documentó nódulos centrilobulillares en árbol de engemación, bronquiectasias tubulares, algunas con impactación. Acá vemos la citometría de flujo a nivel de la aspirado de médula ósea, en la cual encontrábamos pues un inmunofenotipo aberrante en el 0.22%. Algunos autores plantean que el puntaje de corte para hablar de un linfoma T, sobre todo latente, sería del 5%, por lo cual no cumplía este criterio diagnóstico. Y esta es la biopsia de médula ósea, en la cual se sugería una infección por HTLV1, se le hizo inmunohistoquímica, y la inmunohistoquímica, el comentario del patólogo era que habían hallazgos que eran sugestivos de infección por el HTLV1, y esta es la imagen, la tomografía de tórax. Vamos a ver si aparentemente no sé por qué no me está dejando presentar. Pero les cuento que lo que se encontraban eran algunos nódulos centrilobulillares asociados a unas bronquiectasias de predominio central, ¿sí? Algunas con impactación. Qué lástima ahí que no se dejó ver la imagen. Cuando uno busca en qué tan frecuente es el compromiso parenquimatoso pulmonar por HTLV1 y cuáles son las características de ese compromiso, vemos que lo más frecuentemente descrito son los nódulos centrilobulillares, el engrosamiento broncovascular, las opacidades en vidrio esmerilado, las bronquiectasias y el engrosamiento septal. Como vemos, nuestro paciente tenía algunas de estas características que están ampliamente descritas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en estos pacientes se les acuñó que este compromiso parenquimatoso era secundario al HTV, dado que se descartaron otras posibles etiologías. Estos son como las manifestaciones imaginológicas de los nódulos centrilobulillares, que lastimosamente no pudimos ver en la tomografía. Y llamaba la atención que el paciente en la tomografía de remisión se le habían documentado unos nódulos cavitados. Bien conocemos pues que los nódulos cavitados tienen múltiples diagnósticos diferenciales, tanto infecciosos como neoplásicos y reumatológicos. En el paciente se descartaron algunos de las patologías infecciosas, entre los cuales se le descartó Aspergillus, Cryptococcus, Histoplasma, Pneumocystis y Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, encontré reportes de casos. Recordemos que el paciente en la fibrobroncoscopia se le había aislado una Haemophilus influenza de neumonía cavitaria secundaria de Haemophilus influenza. Y algo que me soporta esta teoría diagnóstica es que recordemos que los nódulos cavitados habían sido evidenciados en ataque extrainstitucional y que posteriormente al tratamiento antibiótico estos nódulos habían desaparecido, lo cual sugería que probablemente sí eran más de etiología infecciosa, que probablemente hayan sido secundaria a esta Haemophilus influenza.
Otra de las preguntas que se planteaba en este caso era qué tan frecuente es que tuviéramos pacientes con infección por HTLV y coinfección por hepatotropos, específicamente hepatitis B. Esta es una cohorte australiana en la cual vemos que los pacientes que eran positivos para el HTLV1 era más frecuente la coinfección por hepatitis B cuando se comparaban con los pacientes con HTLV1 negativo. Y algo incluso más llamativo es que aquellos pacientes que tienen coinfección, usualmente la enfermedad no es monoclonal, sino que tiende a tener un comportamiento más oligoclonal. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque se ha descrito que la oligoclonalidad incrementa el riesgo de transformación maligna, sobre todo de desarrollo de leucemia, linfoma de células T. Y otra teoría también planteada en este estudio, que es relativamente viejo, del 87, en el cual muestra que aquellos pacientes que tienen coinfección por hepatitis B y HTLV1, posterior a la infección por el HTLV1, se reactiva la carga viral. Esto probablemente explicado pues, por el efecto inmunosupresor o de inmunoparálisis asociada a la infección por el HTLV1. Basado en esto, pues quería hacerle esta pregunta a infectología, y es que teniendo en cuenta estos preceptos previamente planteados, si consideraban que nuestro paciente se beneficiaba de tratamiento antiviral. Creo que está el doctor Trompa conectado. Sí, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, pues aquí estamos varios de los colegas, de hecho está también el doctor Cardeño, que fue el que tuvo más contacto con este caso. Pero yo tengo como unas cositas para decir, no sé si ya sea el espacio como de hablar de todo lo que revisaste, muy buena la revisión para el doctor José. Lo mío son 4 ítems. El primero es cómo haces tú el diagnóstico de esta enfermedad, tanto el diagnóstico de presunción como el diagnóstico de confirmación. Eso hay que tenerlo muy claro, basado en lo que nos dijo el doctor al principio, y es que se puede tener serología falsamente positiva, sobre todo si los títulos de anticuerpos son bajos, debidas a otras enfermedades que suelen coexistir en los nichos tropicales con el HTLV, como el VIH, con el Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, incluso enfermedades que se caracterizan por ser policlonales, enfermedades autoinmunes. Entonces, muchos de los estudios que uno encuentra publicados y muchas de las serologías que uno se va a encontrar con los pacientes sufren de este problema, y es saber si la infección realmente fue confirmada o no. La mejor forma de confirmarlo es haciendo una carga viral o una prueba de PCR, que entiendo que en este caso es lo que se pide aquí en la institución, o que averiguó ayer el doctor José. Pero siempre deberíamos averiguar en nuestras hospitales, en nuestras instituciones, cuando tengamos una serología positiva por CLIA, por ELISA o por la prueba de transmisión, cómo se va a hacer la confirmación, y ubicarnos como en todo paciente en el contexto clínico epidemiológico, que en este caso pues, digamos que sí lo tiene, pero muchos pacientes van a venir de sitios que no son endémicos o con un cuadro clínico que puede ser explicado por otra causa, infecciosa y no infecciosa. La otra cosa que presentaba el doctor era sobre los hallazgos asociados a una infección por HTLV. Y hay un montón de cosas que presentaste ahí, pero significa que una persona que tenga eso y una serología positiva, es decir, una infección crónica por este agente, todo lo que le pase sea por este agente, pues no, pues no pasa así. Y muchas de las cosas que tú mencionaste ahí, que tienen una base autoinmune, no pudiese decir, bueno, ¿será que sí hay una plausibilidad biológica de que una persona tenga una neumonitis asociada a HTLV, o será una enfermedad autoinmune o una enfermedad oportunista infecciosa de otro tipo la que está causando eso? Y hay que recalcar lo que se dijo, y es que esto debe ser siempre un diagnóstico de descarte, porque existen otras condiciones que van a ser más frecuentes que pueden causar todos estos problemas que mencionaste. Específicamente los nódulos pulmonares, pues infecciones oportunistas o cáncer, que es una de las cosas que estamos tratando de buscar a este paciente. El manejo, digamos, cuando usted tiene una enfermedad autoinmune relacionada con una enfermedad viral, y hay otros virus que usted podría mencionar, como el Epstein-Barr, el mismo VIH, suele ser, además de si hay tratamiento para el virus, suele ser también pues, el manejo inmunosupresor, como sea el caso, ¿cierto? Entonces, si usted tiene un Sjögren relacionado a una enfermedad viral, probablemente el manejo va a ser el mismo que un Sjögren no asociado a una enfermedad viral, más allá de que la enfermedad viral tenga un tratamiento específico. Entonces hay que ubicarnos en ese contexto también.
Y en el caso de este paciente que tenía, digamos, unos hallazgos neurológicos de una relativa rápida progresión, aunque no había mielopatía, ese paciente habría que abordarlo más como una fisiopatía autoinmune y no como una enfermedad citopática viral primaria del sistema nervioso central. En general, no es claro cuál es el papel de tratamiento antiviral por HTLV cuando se manifiesta fuera de contexto de una leucemia, un linfoma o una mielopatía asociada a HTLV. No existe mucha evidencia al respecto, es más, ni siquiera hay una evidencia fuerte con esas primeras dos patologías. Pues el tratamiento viral, ¿le daría el tratamiento antiviral? Probablemente yo no le daría. La evidencia no es clara al respecto y los medicamentos que se usan para este virus, primero, no son fáciles de conseguir en Colombia y segundo, tienen una toxicidad que no es despreciable. Entonces, en los únicos casos donde hay, digamos, una evidencia más o menos clara del tratamiento antiviral, pues en los casos establecidos de leucemia linfoide T o linfoma T, donde tiene que ser el esquema antineoplásico intensivo más el tratamiento antiviral. Estos que son los esquemas nuevos que se están utilizando, los regímenes que están estudiando en esta enfermedad, que tampoco es que sea la más frecuente incluso en los pacientes digamos, de los centros de remisión de alto volumen, como aquí en este hospital, donde sí tenemos algunos casos, pero no es el tipo que fue el más frecuente de leucemia, que también las conclusiones que se puedan sacar en pequeños grupos van a ser limitadas. Y de todas formas, uno anticipa que el tratamiento antiviral, que va a tener solo como una monoterapia, va a ser muy poco. Entonces, más allá del tratamiento antiviral que pudiésemos o no darle a este paciente, yo pensaría más en el manejo de la enfermedad de base. En este caso, si hay una etiología autoinmune, es muy probable que lo que haya que hacerle es una inmunización. Aquí tengo al doctor John Jairo, entonces, Jesús, ¿tú quieres decir algo? Si quieres hablar de nuevo. Gracias. Yo quería comentar en relación a la hepatitis B, el tratamiento antiviral. El paciente tenía una infección crónica por hepatitis B y los de hepatitis activa. Sin embargo, tenía dos consideraciones especiales para discutir la posibilidad de iniciar el tratamiento antiviral. La primera de ellas es la coinfección con HTLV y son unos casos que dan cuenta de mayor riesgo de expansión clonal de los linfocitos HTLV. De pronto se podría acercar el micrófono que no se le escucha bien. Qué pena. Vale, ¿este es el micrófono? ¿Ahí me escuchas mejor? Sí. Bueno, no, lo que decía básicamente era en relación a hepatitis B y la coinfección con HTLV. ¿Quién quiere cerrar? El tema con HTLV es que eventualmente esta coinfección se puede asociar a un riesgo mayor de expansión clonal de los linfocitos infectados por HTLV. Sin embargo, la evidencia no es, digamos, contundente como para decir que todo paciente con coinfección se debiera tratar para hepatitis B, pero sí es un elemento que yo creo que debe tener en consideración. Y el segundo era la consideración que señalaba Iván, y era la posibilidad de que el paciente fuera requerir terapia impresora, que esa consideración se había tenido con el grupo de neurología, la posibilidad de administrar cursos de esteroides, por lo cual en ese sentido la hepatitis B debiera considerarse tratamiento y así pues se hizo. En relación a HTLV, ya Iván mencionó todo lo relevante. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, yo Como creo que decía en el aras del doctor, tiempo vamos sí, a terminar voy a cerrar. esos, Juan José. Listo. Sí, voy cerrando. El diagnóstico, como lo dijo el doctor Iván, se basa en dos fases o en dos pasos. Un diagnóstico con una prueba serológica inicial, lo recomendado es mediante una ELISA, y posteriormente es una prueba de confirmación que lo recomendaba en la literatura, es un Western blot. Sin embargo, en nuestro medio, por ejemplo, en el Hospital Alma Mater, la confirmación se hace mediante carga viral. Esto usualmente hay un escenario que es complejo y es aquel paciente que tiene un ELISA positivo con un Western blot indeterminado. Ahí la recomendación sería medir carga viral o hacer medición de PCR, la cual no está disponible pues, en nuestro medio. Como vimos, la ELISA pues, que usamos en el Hospital Alma Mater es de Abbott, el cual está pues, validado en Sudamérica, y esto es importante tenerlo en cuenta porque la tasa de sensibilidad se va a afectar usualmente pues, dado por la seroprevalencia de algunos
patógenos que podrían generar seroreactividad, sobre todo el Plasmodium falciparum. Esto es como el algoritmo planteado para hacer el diagnóstico. Entonces, primero hacemos una prueba inicial mediante una ELISA. Si la ELISA es positivo, debemos solicitar una prueba confirmatoria. Si la prueba confirmatoria es positiva, confirmamos el diagnóstico. Si es indeterminada, la recomendación es medir una PCR. Si tenemos una alta probabilidad pretest o carga viral, si tenemos una baja probabilidad pretest, no requeriría estudios adicionales. Y si el Western blot es negativo, no lo descarta. Esto lo va a pasar en aras del tiempo y les traigo este estudio es publicado este año, en el cual de forma resumida es un estudio fase 2 aleatorizado abierto, en el cual incluyeron pacientes con diagnóstico de mielopatía asociada a HTLV por los criterios de Belém, en el cual el desenlace primario en los progresores rápidos, que sería nuestro caso, dado que el paciente tuvo una caída en el score de OSAME de 1 punto durante la evolución en la estancia hospitalaria, el desenlace primario era la mejoría en una categoría o la mejoría en el 30% del tiempo a los 10 metros a las 2 semanas, y en los progresores lentos una caída en el tiempo a los 10 metros a la semana 24. Estos fueron los criterios de exclusión y eran pacientes que tuvieran anormalidades neurológicas diferentes a mielopatía asociada a HTLV, comorbilidades que afectaran la función motora, disfunción de órgano grave, cáncer, contraindicación a esteroides, medicamentos que afectaran el citocromo, que hayan recibido previamente interferón, inmunosupresores o antirretrovirales. Se aleatorizaron los pacientes a los pacientes progresores rápidos, que son los que nos interesan en aras del tiempo, que sería nuestro caso, a dosis o pulso de metilprednisolona, continuando con dosis altas de prednisolona de forma desescalada o dosis altas de prednisolona. Lo que se vio, esta es la escala de OSAME, como les dije previamente, lo que nos habla es la discapacidad motora. Y lo que se vio en este estudio, acá vemos algunas de las características sociodemográficas, es que aquellos pacientes que iban al grupo de pulso tenían una mejoría, no en el desenlace primario, pero sí en el desenlace secundario, en cuanto a la mejoría de la escala OSAME en una categoría a las 2 semanas. Basado en esto, este es el único ensayo clínico de uso de esteroides en mielopatía asociado a HTLV. Iba pues una de las preguntas de infectología, y es si le pondrían o no esteroides a este caso. Pues acá la idea entonces era como esa discusión que ya tuvimos con el doctor Iván. Por ahora, ¿en qué va el paciente? El paciente el 28 de noviembre inició con disfagia, se le hizo una biopsia de dilución, tiene una alteración en la peristalsis con ondas terciarias de lucha y una estenosis concéntrica que no es constante, lo cual descartaba pues una lesión estructural, que también está descrito en los pacientes con diagnóstico de HTLV. Y adicionalmente a eso se hizo una biopsia de nervio sural y se llevó una lobectomía y pleurectomía parietal. Se le tomó un cultivo aerobio, el cual fue negativo, y hasta ahora está pendiente el resultado de la biopsia. No sé si por acá esté el patólogo, que probablemente nos iba a comentar el resultado preliminar de la biopsia. El doctor Iván levantó la mano. Bien, para profe. No, era eso precisamente que estás comentando. Si ya teníamos algunos reportes tanto de la biopsia de pulmón como de los estudios microbiológicos. Eso. Entonces, algo importante es que tenemos un paciente con sospecha de diagnóstico HTLV. No lo hemos confirmado, aún no se lo ha solicitado ni el Western blot ni la carga viral. Y el resultado de la biopsia, yo creo que el doctor Juan Arango levantó la mano Y el y nos doctor va a está acá compartir conectado. el resultado de la biopsia de nervio sural. Mientras el doctor Arango se va conectando, les voy presentando las conclusiones. Y es que tenemos que es una patología en cuanto a la serología que es prevalente en nuestro medio. Sin embargo, la enfermedad es poco frecuente. La sospecha clínica debe basarse en manifestaciones neurológicas y sistémicas. El diagnóstico siempre requiere un estudio confirmatorio, que lo recomendado es mediante un Western blot. Los pacientes que hacen leucemia, linfoma de células T, el pronóstico es malo, sobre todo aquellos que tienen el subtipo agudo o linfomatoso. La evidencia sobre el uso de esteroides en mielopatía asociada a HTLV no es concluyente. El estudio que les mostré de los japoneses eran 8 pacientes y es un reto diagnóstico y terapéutico. Y algo pues para llevarnos a casa, y es que HTLV no es igual a paraparesia espástica tropical. Vemos que hay muchas otras manifestaciones. Doctor Arango, ya puede abrir el micrófono. Nervio óptico, entonces. Perdón, lo de la biopsia del nervio. Nervio sural, sí, periférico, sí. Nosotros encontramos un nervio fuertemente infiltrado por células inflamatorias mononucleares, principalmente alrededor de vasos sanguíneos.
algunos vasos, la pared de algunos vasos estaba infiltrada propiamente por los linfocitos, pero no había necrosis fibrinoide. Entonces, no pudimos hacer el diagnóstico de una vasculitis. No obstante, pudimos ver una gran cantidad de hemosiderófagos dispersos alrededor de los vasos, tanto perineurales como endoneurales, lo cual es una evidencia indirecta de una vasculitis previa. Nosotros, pues, hasta ahora apenas vamos en un estudio preliminar del nervio, nos hace falta hacer unos cortes seriados para tratar de identificar, pues, si hay o no una vasculitis o necrosis, pues, fibrinoide propiamente dicha o leucocitoclástica. Y a mí me gustaría, pues, ver otros pruebas de histoquímica, de inmunohistoquímica, un tricrómico, por ejemplo, de histoquímica y de inmuno, el CD320, el CD4, CD8 y CD68, como para tener una mejor idea de pues, de qué célula es la que predomina en este infiltrado inflamatorio. En resumen, no es una biopsia conclusiva, sugiere una vasculitis, tiene abundantes hemosiderófagos, lo cual, pues, indirectamente nos indica que hubo una vasculitis, aunque no tenemos, pues, la evidencia histológica. Vamos en eso. Eso es lo que les puedo decir del nervio. Qué pena el problema con este micrófono, pero es que no lo sé manejar muy bien Zoom. Muchas gracias, doctor Arango, por su participación. Hay otra persona que creo que levantó la mano, Mario Caviedes. Ya, él está aquí conmigo. Ah, ya. Yo puedo decir una última cosa. Hola. Sí, señor, Sí. claro, profe. Sí, no, una cosa que a uno le llama la atención ya con lo que dice el doctor Arango es usted puede atribuirle el proceso autoinmune al HTLV o hay una condición extrahepática de una manifestación de una hepatitis B replicativa. Creo que la hepatitis B también se puede asociar a fenómenos autoinmunes. Eso es una cosa que es muy interesante de mirar en este caso. Y de todas formas, dejo la inquietud de lo que está pasando en los pulmones, porque supongo que se parece con hemopsis. Y teníamos nódulos cavitados, y vemos que puede haber sido un efecto de nódulos, pero antes de seguir el plan de inmunosupresión o este paciente para manejar un Hello. Hello. Sí, adelante. Qué pena, es que alguien estaba hablando y súbitamente dejé de oír el comentario. La pregunta que hacía el doctor Trompa estaba relacionada con una probable infección crónica también por el virus de la hepatitis B y si estos hallazgos en nervio periférico pudiesen explicarse, entre otras cosas, también por esto, por esta Sí, señor, antecedente. podría ser. Tenemos que acabar de hacer el estudio pues, con las otras pruebas y los cortes seriados y ver el resultado. Ya tendríamos, pues, un poco más de claridad acerca de cuál podría ser el posible origen. Ahora, pues, el HTLV1 principalmente afecta el cordón espinal, los cordones laterales y anteriores. Y cuando está muy avanzada, pues, la enfermedad, también los ganglios de la raíz posterior. Pero el nervio periférico es más bien se afecta como consecuencia, pues, del daño de la neurona motora inferior. Hay reportes de PAN, poliarteritis nodosa y colangitis granulomatosa microscópica de nódulos pulmonares y neuritis o vasculitis vasculitis con hepatitis B. Entonces yo sí creo que es bueno considerar esta posible. Sí, puede ser. Sí, como vemos, pues es un caso que todavía no está cerrado. Hay que esperar pues el resultado de la biopsia. ¿Sí? Listo. El Más o doctor menos, Andrés pues. Ospina tenía una pregunta.
Creo que levantó la mano. Bueno, creo que no. Creo que podemos dar por terminada la charla. Entonces, Bueno, mil gracias por la invitación. sí, doctor Ospina, cuéntenos. Julián, ¿me escucha? Sí, Bueno, mi pregunta es con respecto a las cavitaciones en pulmón. Cuando uno revisa las series de casos reportadas, sobre todo en Brasil, y la que más me llamó la atención es la serie de casos reportada en Australia, uno observa que los pacientes que fueron comentados son pacientes aborígenes que viven en áreas muy extensas, abandonadas en ese país continente, porque Australia es bien grande, en espacios, dicen la literatura, de 1 millón de kilómetros cuadrados con muy pocos habitantes y muy pocos servicios de salud. De hecho, la serie de casos que describe las anormalidades pulmonares se hicieron con tomografías en el único servicio de nivel avanzado que contaba con una tomografía para hacer a los pacientes con síntomas pulmonares. ¿Qué me llama a mí la atención? Que lo que se encontró y lo que se relaciona en esa serie de casos, que reportaron casos del 2000 al 2006, es que los hallazgos pulmonares más que relacionados con el virus linfotropo humano, con el HLTV, más pudiera ser con la endemia que se cuenta en estos países, en estos lugares, sea tuberculosis en las series de Brasil y de Sudamérica, o sea con estrongiloidiasis en Australia, que son las series más grandes. Mi pregunta es para los infectólogos. ¿Qué opinan ustedes si con el resultado de la fibrobroncoscopia es suficiente para asumir que las cavitaciones que presenta este señor, en el contexto de su procedencia, el lugar de donde viene, y de la infección que nos muestra, que hasta el momento, aunque no es completamente confirmada, nos sugiere mucho que así sea, que no tenga una tuberculosis concomitante a eso y que nuestra negatividad en nuestros estudios nos dé tranquilidad? O si se beneficia de una prueba de tuberculina y en caso de ser positiva, tratamiento empírico supresivo. Tengo esa dudita. Bueno, muy bien. Yo estoy de acuerdo en que uno no debe atribuirle al HTLV las cosas que se presenta a un paciente con inmunosupresión, porque como en el VIH el abordaje es, asume uno que el paciente está inmunosuprimido, ergo debe tener alguna cosa secundaria que pueda corregir, ¿cierto? Porque las cosas que usted ya define que son primarias con el VIH o primarias con el HTLV en este caso, pues digamos que no hay mucho más allá que hacer que ofrecerle tratamiento antiviral, y eso también pues con una eficacia muy cuestionable. Entonces yo estoy de acuerdo con el doctor Andrés en cuanto a que usted no debería asumir o concluir que esos nódulos son por HTLV. Yo creo que lo primero que uno habría que pensar es una cosa secundaria, que pues obviamente por el tipo de paciente, el tipo de sitio donde vienen y todo el cuadro clínico, lo primero es una infección oportunista, ¿no? En este caso se hizo una broncoscopia con una PCR para tuberculosis negativa. Esto es altamente sensible para el diagnóstico de tuberculosis. Y ya una PCR negativa de Expert Ultra en lavado, pues aleja mucho la posibilidad de que esos nódulos cavitados sean por TB. Eso no significa que no tengan otra infección ahí, por eso habrá que esperar los cultivos para otras micobacterias o para micosis profundas. A mí me preocupa más todo el cuadro clínico, que es muy de autoinmunidad, ¿cierto? Todo lo que este paciente tiene sugiere mucha autoinmunidad. Lo que me preocupa más es que las manifestaciones pulmonares sean por una enfermedad autoinmune no reconocida, porque de pronto, más allá de darle un pulsito de esteroides, ya de pronto se requiera una inmunosupresión mayor, ¿cierto? Por eso me parece importante que se le haya hecho lobectomía y se le hayan tomado muestras tanto para patología como para microbiología. Ahora, con respecto a la anotación de pedir una tuberculina, recordemos que la tuberculina solo es útil en el abordaje diagnóstico cuando el paciente no tiene ningún síntoma sugestivo de tuberculosis. Es decir, para detectar pacientes que pudiesen tener una tuberculosis asintomática, y si yo tengo la idea de tratar esa tuberculosis asintomática basado en los factores de riesgo que pueda llegar a tener el paciente. Entonces, en este caso, si después de todo el estudio se considera que nada de lo que tiene el paciente fue por tuberculosis,
y le vamos a seguir una terapia inmunosupresora de varios meses, por la razón que sea o la conclusión que hayamos dado, sí se justificaría de pronto en ese momento, ya después de haber descartado toda la enfermedad activa, hacerle un estudio con ingreso tuberculina para ver si el paciente tiene TB latente, como el 70% de los colombianos, si se beneficia de un tratamiento para TB latente. Pero no en el abordaje diagnóstico de un paciente que tiene una enfermedad compatible con tuberculosis, ahí la tuberculina no aporta mayor valor. Muchas gracias, doctor Trompa. Muy clara la idea.